La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana del Antiguo Testamento en el libro de Segunda de Crónicas. Vamos a leer el capítulo 10, 11 y 12. Fue Roboam a Siquem porque todo Israel había ido a Siquem para proclamarlo rey. Apenas lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, estando todavía en Egipto, donde había ido huyendo del rey Salomón, volvió a Egipto, pues habían enviado a llamarlo. Vino entonces Jeroboam con toda la asamblea y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre ha hecho pesado nuestro yugo. Ahora tú elegirás la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Él les dijo: Vuelvan a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida de éste, diciendo: ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo? Ellos les respondieron: Si eres bueno con este pueblo y condescendiente con ellos, y les da buenas palabras, serán siervos tuyos para siempre. Pero él abandonó el consejo que los ancianos le aconsejaron y le pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Les dijo: ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo que me ha dicho: Aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían criado con él le respondieron: Estos debes responder a al pueblo que te ha dicho: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora tú aligera nuestro yugo. Diles: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Un yugo pesado les cargó mi padre, pero yo le haré más pesado el yugo. Mi padre lo ha azotado con azotes, pero yo lo azotaré con escorpiones. Al tercer día volvió Jeroboam con una muchedumbre y se presentó ante Roboam según lo que había dicho el rey: Vuelvan a mí de aquí a 3 días. El rey les respondió con dureza, abandonando el consejo de los ancianos y hablándole según el consejo de los jóvenes, le dijo: Mi padre hizo pesado el yugo de ustedes, yo le haré más pesado todavía. Mi padre lo azotó con azote, pero yo lo azotaré con escorpiones. No escuchó el rey al pueblo, pues se trataba de una intervención de Dios para dar cumplimiento a la promesa que Yahvé había hecho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías de Silo. Israel vio que el nuevo rey no le atendía y replicaron al rey: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia que recibir del hijo de Jesé. A tu tienda Israel, mira ahora por tu casa David. Y todo Israel volvió a sus pueblos. Roboam reinó solamente sobre los hijos de Israel que habitaban en la ciudad de Judá. El rey Roboam
envió a Dorán, que estaba al frente de los trabajos del rey, pero los hijos de Israel lo mataron a pedrada y murió. Entonces el rey Roboán se apresuró a subir a su carro y huir hacia Jerusalén. Así los israelitas se apartaron de la familia de David hasta el día de hoy. Cuando Roboam volvió a Jerusalén, reunió a toda la tribu de Judá y la de Benjamín, 180,000 combatientes escogidos para pelear contra Israel, para que reconocieran la autoridad de Roboam y se sumaran a su reino. Pero la palabra de Yahvé fue dirigida a Semaías, hombre de Dios. Le decía: habla a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas de Judá y Benjamín, y dile de parte mía: no suban a combatir con sus hermanos, que cada uno se vuelva a su casa, porque estos acontecimientos vinieron de mí. Ellos escucharon la palabra de Yahvé y abandonaron sus propósitos de marchar contra Jeroboam. Roboam volvió a Jerusalén y edificó ciudades fortificadas en Judá. Fortificó a Belén, Etán, Tecoa, Bet-sur, Sacó, Adulán, Gad, Meresa, Sif, Adorán, Laquis, Aseca, Sora, Ayalón y Hebrón, las cuales están ubicadas en Judá y Benjamín. Construyó la muralla de estas ciudades y puso en ella comandantes con provisiones y víveres de aceite y vino. En todas estas ciudades había escudos y lanzas, y la hizo sumamente fuerte. Judá y Benjamín reconocían su autoridad. Los sacerdotes y levitas de todo el territorio de Israel se pasaron a Roboam y llegaron a él de todas partes. Los levitas abandonaron sus campos y sus posesiones y se fueron a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos le habían quitado sus privilegios de sacerdotes de Yahvé. Jeroboam instituyó sus propios sacerdotes para sus santuarios altos, para el culto de los machos cabrios y de los becerros que había hecho. Tras ello vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificio a Yahvé, el Dios de su padre, aquellos de entre todas las tribus de Israel que buscaban sinceramente a Yahvé, el Dios de Israel, y con su llegada se fortaleció el reino de Judá y el poder de Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, pues siguieron el camino de David y de Salomón durante 3 años. Roboam tomó por su esposa a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abigail, hija de Eliab, hijo de Jesé. Esta le dio hijo Jehú, Samarías y Zahán. Después de esta tomó a Maacá, hija de Absalón, la cual le dio a Abías, Atai, Sisá y Selonit. Roboam amó a Maacá, hija de Absalón, más que a todas sus mujeres y concubinas, pues tuvo 18 mujeres y
70 concubinas y fue padre de 28 hijos y 70 hijas. Roboam puso a Abías, hijo de Maacá, como cabeza y jefe de sus hermanos porque quería hacerlo rey. Repartió hábilmente a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y Benjamín, en todas las ciudades fortificadas, dándole todo lo necesario y procurando que se casaran. Cuando Roboam se sintió firme y fuerte en su reino, abandonó la ley de Yahvé y con él todo Israel. Y sucedió que el año quinto del rey Roboam subió Sosat, rey de Egipto, contra Jerusalén, pues sus habitantes no eran fieles a Yahvé. Llegaban con 1,200 carros y 70,000 caballos. No se podía contar la gente que venía con él, de Egipto, libios, suquitas y etíopes. Tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. El profeta Semaía vino a Roboam y a los jefes de Judí que se habían reunido en Jerusalén para hacer frente a Sosac y les dijo: así dice Yahvé, ustedes me han abandonado y por esto también yo los abandono en mano de Sosac. Entonces los jefes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Yahvé es justo. Cuando Yahvé vio que se habían humillado, dirigió nuevamente su palabra a Semaías: ustedes se han humillado y por esta razón no lo destruiré, sino que dentro de poco les daré la salvación y no derramaré mi cólera sobre Jerusalén por mano de Sosac, pero serán sus esclavos para que puedan comparar lo que es servirme y ser esclavo de rey extranjero. Subió pues Sosac, rey de Egipto, contra Jerusalén y se apoderó de los tesoros de las casas de Yahvé y de los tesoros de la casa del rey. De todo esto se apoderó. Tomó también los escudos de oro que había hecho Salomón. Entonces el rey Roboam hizo en su lugar escudo de bronces que confió a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Yahvé, los hombres de la guardia lo llevaban y después los devolvían a las salas de la guardia. La ira de Yahvé se apartó de Roboam y no lo destruyó todo porque se había humillado. Había todavía cosas buenas en Judá, se afianzó pues el poder del rey Roboam en Jerusalén. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé de entre todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. La madre de Roboam era amonita y se llamaba Moama. Roboam hizo lo que era malo porque no se había dedicado a buscar a Yahvé. Los hechos de Roboam, del comienzo al fin,
no están escritos según el orden genealógico en la historia del profeta Semaías y del vidente Aidot. Hubo guerra continua entre Roboán y Jeroboán. Roboán se acostó con su madre, con su padre, y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Abías. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios nuestro Padre habla a nuestros corazones cuando leemos la palabra de Dios, cuando escudriñamos su escritura, cuando buscamos y rumiamos su palabra en nuestros corazones para descubrir qué dice la palabra de Dios cuando tú la lees, cuando yo la leo, cuando un cristiano la lee, cuando una persona decide tener una relación abierta, personal con el Padre Creador. Te invito a leer la palabra de Dios, te invito a elegir la Biblia de tu preferencia y te invito a descubrir qué te dice a ti, para tu casa, para tu persona, para tu alrededor, para tu ambiente, para tu familia, para tu empleo, para tus asuntos, para tu mundo. La palabra de Dios nos habla, nos habló y nos habla hoy. Dios quiere que nos arrepintamos de mantenernos alejados de Él y que a través de Jesucristo, que fue el Hijo que Él últimamente dio a la humanidad para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, y que a través de la palabra de Dios, de la ordenanza, de la disciplina, de los formamentos, de la justicia divina, de las leyes de Dios, nosotros y cada uno de aquellos que decidan seguir a Dios, seguir a buscar quién es el Padre amoroso, misericordioso, omnipotente, que nos ama con un amor eterno, que da a su Hijo para que no se pierda, sino que cada uno puede salvar a su casa, porque si tú crees en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. De manera que leer la palabra de Dios, descubrir la historia del pueblo elegido de Dios, creerle a Él y reconocerlo como nuestra única vía, nuestra única luz, mantenernos en la luz, mirar la luz y dejar que la luz nos vea. Ese es nuestro propósito y nuestro plan para poder cumplir nuestra parte aquí, hoy y ahora. De manera que solo conociendo, estudiando y descubriendo lo que Él quiere contigo es conociéndolo a Él. Para poder amar a Dios hay que conocerlo. Para poder conocer a Dios hay que estudiar. Para poder estudiar hay que disciplinarse y tomar tiempo. Y para eso se necesita esfuerzo, disciplina, paciencia, amor, deseo de mejorar, deseo de encontrar la vía y el camino. La fuerza del Espíritu Santo, dijo Jesucristo, que vendrá a nosotros y será nuestro consolador en todos los momentos difíciles de nuestra vida, para que con esa fuerza podamos mantenernos guiados de la mano de Jesucristo en el camino donde el Padre pueda llegar a nosotros y darnos esa luz, esa vitamina, esa gota de agua en la sequía de nuestra vida. No es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, seguir el propósito y el plan de Dios en nuestra vida, simplemente siendo humilde y obediente y humillándose ante Él, es la única medicina y antídoto que nos puede ayudar a encontrar el camino de la salvación. Hermano, descubre qué dice la palabra de Dios cuando tú la lees.